Claudio Invernizzi nació cuán largo era el miércoles 2 de enero de 1957 y aunque lo hizo en Montevideo, enseguida lo llevaron a la casa familiar en Piriápolis. Hijo del Tola, uno de los grandes pintores de la generación del 45, y Milka, una arquitecta que hizo de su profesión un gesto de solidaridad. Nunca le dieron la llave de su casa, simplemente porque no había. La puerta permanecía abierta a amigos y desconocidos que entraban a cualquier hora para arreglar el mundo en una charla o simplemente probar los huevos fritos a la manteca que el Tola preparaba. Durante la adolescencia no le interesó seguir las carreras de sus padres. Prefería jugar al básquetbol en el Club Ateneo de Piriápolis, del que aún es hincha. La pelota naranja lo trajo hasta Montevideo para probarse en Welcome. Terminó en Biguá, donde en una práctica perdió un rebote por estar pensando en la casada infiel de Federico García Lorca y se dio cuenta de que lo suyo no era el deporte, sino las letras. Poco antes de cumplir 18 fue detenido por la dictadura y estuvo preso 4 años. Compartió calabozo con su hermano Mario y para entretenerlo inventaba jingles. Le cantaba a la yerba, a los championes y hasta al milico de guardia. Cuando lo largaron, terminó el liceo e intentó trabajar de cualquier cosa. Casi por casualidad terminó en Nivel, una agencia de publicidad de la época en que no había carrera de ciencias de la comunicación y los creativos eran periodistas, poetas, escritores, murguistas o todo eso junto. El tiempo, el talento y la pasión lo convirtieron en uno de los publicistas más importantes del país, reconocido en todo el mundo. Pese a que no le gustan demasiado los premios, acumula centenares, aunque solo recuerda los merecidos. Fue director de Televisión Nacional, publicó un libro de relatos y las novelas La Pulseada y La Memoria Obstinada de Puerto Vírgenes, que fue el trampolín para algo tan luminoso como una derrota, donde los entrañables viejos de Puerto Vírgenes siguen llenando ese mundo imaginario, o no, de pura poesía. Bienvenido, Claudio. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar. ¿Qué te pasa cuando ves un poco todo un repaso de tu vida en algunos minutos? Esa foto en la playa que estás como corriendo, no sé, una de las primeras que vimos. Tus padres. Bueno, esa foto es una expresión de la niñez en ese marco de lo que era el Piriápolis de aquel entonces, ¿no? Es una expresión porque parezco feliz en la foto. Sí, re feliz. No lo recuerdo al momento, pero algo bueno estaba sucediendo allí, por lo pronto estar en la playa. Bueno, tiene un dejo muy emotivo, ¿no? Ustedes son un poco tramposos porque me pusieron eso adelante y me hicieron arrancar. Con ciertas nostalgias y emociones de un lugar al que pertenezco, que es Piriápolis, de mis viejos, de mis amigos, de mis frustraciones deportivas y de mi otra pasión que ha sido la publicidad en todo esto. Dicho de paso, un lindo texto. Bimbo de Pauli. Mira. Muy bueno. Creador de cada una de nuestras biografías todas las mañanas, para cada invitado. La verdad y le agradezco de paso ese final de cierre de pura poesía que le puso. Es un halago. Que es difícil además, porque con todo lo que has hecho, Claudio, hacer un repaso en poco tiempo y destacar todo lo que se dio, lo que no se dio, los momentos felices, los sabores amargos, el aprendizaje y el presente, que es este libro del que vamos a hablar. Sí. Y esa casa de puerta abierta, esa casa sin llave, qué lindo, ¿eh? Sí. La verdad que uno piensa ahora y dice, vaya privilegio, Claudio, haber crecido en casas sin llave de puerta abierta, de que la gente entraba y hoy parece como medio extraño, que si te pones a pensar. La verdad que sí, fue, además lo que dice ahí es absolutamente cierto. Yo recojo en el primer libro y en este siempre lo recojo para una de las casas de Puerto Vírgenes, esa idea de una puerta sin cerradura, ¿no? Así fue mi casa y atravesando todos los temporales que atravesaron y que se tuvieron que atravesar, pero que fue una casa sin llave, hasta que inevitablemente la llave tuvo que llegar, como llegó a todas las casas
del país, o prácticamente todas las casas del país. 50 años sin que la puerta se cerrara. Es una maravilla, ¿no? Y permitía ese vínculo con la comunidad permanente y bueno, y para mí muy grato. Una casa en la que habían muchos libros, pero que vos prácticamente no tocaste hasta los 18 años que te convertiste en un lector mientras estabas preso. Sí, ¿Eso es así? Sí, es verdad, es verdad. Pero ¿cómo han averiguado, Y bueno, vos también hablás. Esto que te estoy diciendo se lo dijiste al diario El Observador en una nota hace muy poquito. Sí, vamos a mencionar a los colegas y a citar como debe ser. Eso lo leí, lo extraje de esa nota. Sí, pero una casa, pero una gran biblioteca, particularmente papá, el viejo, era un lector empedernido y una buena biblioteca. Y sí, yo tuve como una relación con los libros muy rara, porque era una casa de lectores, era un mundo de lectores, y sin embargo recién yo a los 18 años tuve mi vínculo amoroso con esto que se mantiene, por suerte, hasta el día de hoy. Un vínculo amoroso que perdura y que ahora sos el autor de libros que agarrarán otros lectores, como algo tan luminoso como Una derrota. Decíamos que cierra esta trilogía que tiene a este lugar maravilloso como es Puerto Vírgenes, sí, que es Piriápolis, ¿no? Podríamos decir que sí, hay una conexión. Total. A mí me gusta decir que es digamos, es un espejo imaginario de un Piriápolis imaginario. Pero en realidad está lleno de aromas, lleno de paisajes humanos y de paisajes geográficos que remiten a un Piriápolis, te diría que los años 60, 70, y que bueno, que ahora en esta novela, Puerto Vírgenes crece y se desplaza hasta el año 2050, en un futuro hipotético al cual lo hago llegar. Pero sí, digamos que el corazón de Puerto Vírgenes late con los mismos tiempos que el corazón de Piriápolis. Y aquí aparece Artigas, neofederalismo, el agua, o sea, el conflicto del agua. Esto fue, yo sé que te lo han preguntado también, pero es increíble que hables de todo el tema del agua con justo lo que está pasando. Vos no tenías ni idea cuando escribiste esto, no sabías. No, incluso cuando empezó a suceder, además del terror que supone toda la situación, del terror, del horror, digamos, vinculado a lo que sucede con nuestros sistemas también en el mundo bueno, cuando apareció dije, wow, esto yo lo había, no exactamente esto, pero de esto había estado hablando hace un tiempo atrás. Y bueno, y aparecieron conjuntamente la novela y el agua, y el tema del agua aparecieron en conjunto. Y no me gustaba porque achicaba la ficción, ¿no? Digamos, este marco de realidad como que la tontaba a la ficción si fuera un pasaje directo de esa situación a esta. Pero no es así, y además del agua que hablamos, de lo que hablamos es del acuífero guaraní, que tampoco es un gran acto de premonición. El tema del acuífero guaraní en realidad es un tema latente desde hace mucho tiempo, el tema del agua, vinculado al tema de la soberanía, etcétera, y de en qué manos termina la explotación del acuífero. Y bueno, y lo de Artigas es en realidad, ellos, digamos, más allá del reconocimiento de la condición humana del prócer, con sus aciertos, con sus debilidades, con sus éxitos, con sus frustraciones, con todo lo que atraviesa. A mí el mito Artigas me apasiona. Voy un poco contramano con esto. Creo que todos necesitamos de algún mito, aunque no lo admitamos, porque a la larga se transforma como como lucecitas que se van encendiendo en la pista de despegue o de aterrizaje, vaya a saber. Y particularmente el mito de Artigas porque considero de que está mucho más
metido en nosotros y más matrizado en nosotros que lo que nosotros somos capaces de imaginar. Y allí aparece, digamos, en forma relativa frente a este proyecto, porque no vamos a spoilear nada si lo contamos, este proyecto de neofederación, de lo cual Puerto Virgen es un poco el eje y el centro, y que nace a partir de una causa, porque bueno, hay en esto algunos personajes como un entrerriano, folclorista, arqueólogo que vive al costado del arroyo Pitangal, que no entiende por qué la gente lo considera un sabio, porque él sus mutismos y sus silencios tal vez le hacen pensar en esa condición, pero él no lo tiene claro. Y ahí se arma, como en todos los casos de Puerto Vírgenes, estos viejos casi centenarios, 90 años, 25 años, en plena lucidez y sabiendo prácticamente todo, ¿no? Porque al estar frente a lo inevitable uno está cerca del conocimiento total. Y a la curiosidad, que es lo que a mí me despierta en el subjazz, en la novela, que es cómo la especie, cómo todos los seres humanos hacemos cosas que van más allá de nosotros como individuos, ¿no? No importa, de plantar un árbol que nunca vamos a ver en su plenitud, por ejemplo, un olivo que es un poco tardío, lo plantamos a los 70 y pico de años, no sabemos si lo vamos a ver dando frutos o no lo vamos a ver, pero lo plantamos igual. Y esta historia comienza con un muchachón que está desahuciado por un cáncer terminal y un hombre de 94 años, que es entrerriano, planificando 27 años para adelante un aniversario que es el de los 200 años de la muerte de Artigas. Y hay un diálogo ahí que para mí determina todo esto, que es este muchacho que era arquitecto y vuelve a la casa de la porque se había olvidado de mirar una humedad que había en el rancho del entrerriano, y dice: anda tranquilo, no te hagas problema, tenemos tiempo. Le dice el de 94 años al otro que está desahuciado y que no se sabe si va a vivir 2 o 3 meses. Y creo que ahí es donde está el nudo que después empieza a abrirse. Y bueno, y ellos viven bastante más de lo que preveían. Y bueno, allí aparece Artigas y día de la neofederación, y una voz que dice en un momento, es una voz joven, ¿no? Porque están reunidos en un estudio ahí en el rancho ese Pitangal, al borde del arroyo Pitangal, el entrerriano, que además daba clases estudiaban, hacían estudios sobre Artigas, entonces alguien dice, cuando se plantea este tema del aniversario en 27 años, todos los veteranos y las veteranas que estaban allí, bueno, pero la única que sale y habla es en realidad la única joven que estaba allí, que le dice: miren, muchachos, está bien, pero el pasado no genera atractivo suficiente como para pensar y planificar un evento de 27 años. El futuro necesita causas. Entonces busquemos una causa para la neofederación, que no era solamente el ideario artiguista, esa cosa fascinante que es un tema aparte, que tiene que ver con... Y entonces dice, bueno, ahí se da la discusión y dice, bueno, ¿y cuál sería esa causa? Dice el acuífero guaraní. Y ahí empieza todo el tema con el agua, ¿no? Y el tema de la neofederación me parecía divertido plantear entre miradas distópicas y apocalípticas del futuro la posibilidad de un evento de naturaleza gregaria, como sería volver a pensar en quebrar algunas fronteras que absurdamente nos han separado o que el tiempo se creó, y pensarlo en épocas de balcanizaciones, ¿no? Donde los nacionalismos arremeten, donde existen guerras que buscan recuperar espacios de nación históricos,
volver a una cosa un poco más humana, que es la convivencia. Más allá de lo que pasa al final de la novela, si eso se da o no se da. Pero el título habla un poco de eso, ¿no? De esta cosa bueno, algo tan luminoso como una derrota. Habla de Artigas, habla de la novela y habla de ese 2050 en Puerto Vírgenes. No es una novela de ciencia ficción, no llegamos al Puerto Vírgenes en naves espaciales o al contrario, trato de evitarlo porque ese futuro de ciencia ficción, digamos, ese futuro lo estamos viviendo hoy, parece que el futuro fuera el presente. Me pasaban cosas divertidas mientras escribía, porque agregaba situaciones que tenían que ver con desarrollos tecnológicos imposibles 5 años atrás. Y cuando me ponía a investigar, eso que yo pensaba que había inventado que iba a suceder en el 2050 ya estaba sucediendo ahora. Entonces decidí que tenía que haber en ese Puerto Vírgenes paraguas que contuvieran la tecnología, ¿no? Es decir, paraguas que bloquearan la tecnología, porque los propios vecinos estaban como aburridos, y vecinas, aburridos de ese mundo hipertecnologizado que hacía perder contactos, hacía perder el roce de la piel, el olfato, el mundo exterior, los vínculos humanos, las fealdades, porque no la tecnología, como decía Byung-Chul Han, el coreano alemán ¿no? De alguna manera alisa la belleza, no todo lo que vemos a través de la pantalla, ahora estamos en una pantalla, pero va alisando y nos priva de esa cosa tan humana que es las pequeñas fealdades, ¿no? Que son fundamentales en los vínculos. Si uno va a las redes, nos amamos, bueno, me voy a ir por otro lado. Depende de qué redes, vamos por ahí. porque hay algunas. Me estoy yendo demasiado por las ramas. No, pero bueno, pero está buenísimo lo que estás diciendo. En el marco de eso, resolví que después de ese paraguas, el personaje que ya tiene 86 años, que es Sergio Arrantes, que se repite como en las otras novelas, y la edad que tiene Artigas cuando muere, ¿no? Él tiene un rosillo para ir a hacer los mandados, un caballo rosillo en pleno año 2050 para ir a hacer los mandados. Bueno, ese sí. ¿Siempre pensaste que iba a ser una trilogía o cuando escribiste la primera dijiste, esto se fue dando? Sí. ¿Siempre estuvo pensado como una trilogía? Siempre estuvo pensado, no estuvo pensada la trilogía, pero estuvo pensada como trilogía. No qué iba a suceder en cada momento, ni sabía que el último libro me iba a llevar hasta el año 2050, pero bueno, fue así. ¿Por qué una trilogía? Bueno, es un número, para mí, es un número que cierra, ¿no? Yo siempre, me gusta citar siempre un libro de poesía de un hombre que era de esta casa, de Canal 10, hace bastantes años, que era Iván May, y él tenía un libro de poemas que se llamaba Porque impar es la dicha. Y bueno, andás a ver si no tiene que ver con eso este número de 3. Pero el 3 cierra, ¿no? En estas cosas los números pares no me funcionan mucho. Aunque ahora, una vez terminada, confieso que lo decía hace poco también en una entrevista, el punto final de la tercera novela fue el inicio de extrañar Puerto Vírgenes, que es un lugar en el cual me refugié, ¿no? Como decía Ray Bradbury, decía, hay que vivir borrachos de escritura para que la realidad no te destruya, ¿no? Y bueno, yo viví refugiado en Puerto Vírgenes durante muchos años, y ahora terminé la trilogía y salí en la intemperie, ¿no? Y bueno, es decir, en la intemperie siempre se está, pero uno tiene este refugio que va y es el lugar donde uno puede mover los piolines, hacer lo que uno quiere con los personajes,
aunque muchas veces se equivocan y no hagan lo correcto, ni uno ni los personajes. Como en la vida, Claudio. Como Lo en la importante vida. es saber que lo disfrutaste mucho, ¿no? Como verdad. vos escribiendo, y siempre lo decís también públicamente, disfrutás. Quien te lee o te escucha cuando estás dando una entrevista, como ahora, se te siente y se te ve pasional, contento, disfrutando. Y qué más lindo que eso, ¿no? La verdad que que poder sí. hacer lo que tenemos ganas, refugiarnos en el lugar en el que queramos y seamos felices. Sí, sí. Así que ustedes también se pueden refugiar en esta maravillosa lectura en Puerto Vírgenes. Algo tan luminoso como una derrota, este libro de Claudio Inverniche, esta novela. Claudio, gracias por Muchas arrancar la semana con nosotros. Muchas gracias a usted por permitirme arrancar la semana con ustedes. Un gustazo, gracias. Igualmente, igualmente. Me quedó mucho ahora preguntarle, me quedó mucho. Que no tiene que ver con el libro, tiene que ver con otras cuestiones que a mí me gusta conversar con Claudio cuando viene. Pero ahora nos vamos a la cocina, otro lugar al que nos vamos a refugiar en esta mañana, porque hay mucha cosa rica para compartir hoy. Bienvenida, Leti. ¿Qué tenemos hoy?